Pensó que me había destrozado la noche que me echó. Pensó que me derrumbaría, que le suplicaría que me dejara quedarme. Pero lo que no se dio cuenta es que, cuando me dijo que me fuera, yo ya me había ido, mentalmente, emocionalmente y en secreto. No me limité a marcharme. Me fui con todo lo que él pensaba que nunca tendría fuerzas para llevarme. Esta no es una historia de desamor. Es una historia de venganza silenciosa, de una mujer que esperó lo suficiente y jugó con inteligencia. Así que cuando él se volvió esperando encontrar desesperación, lo único que encontró fue silencio. Yo ya me había ido, y me lo llevé todo. Aquella noche llovía, una lluvia fría y punzante que golpeaba las ventanas como si tuviera algo que decir. El salón estaba en penumbra, solo iluminado por el titilar de una vela que había encendido antes, tratando de crear algo de paz en una casa que ya no la tenía. Entró con la misma energía que había mostrado durante meses, irritado, distante, aburrido. No le pregunté dónde había estado. Ni siquiera levanté la vista del libro que no estaba leyendo. Ahora los dos fingíamos. Fingíamos que el final no había llegado ya y se había instalado entre nosotros como un muro que ya no podíamos escalar. Dejó las llaves en la encimera como si le molestaran. Se quitó el abrigo. Esperé, con la esperanza de que subiera a su habitación sin decir nada, como de costumbre. Pero esa noche no fue así. Esta noche se quedó allí más tiempo de lo habitual. Mirándome. Estudiándome. Y entonces llegaron las palabras. No en voz alta. Sin emoción. Simplemente planas. Probablemente deberías irte. Parpadeé una vez. Luego dos. No porque no lo entendiera, sino porque había estado esperando oírlo. Esperando a que dijera lo que su comportamiento llevaba meses gritando. Ya no me quería. O quizá nunca me había querido. En cualquier caso, era su momento. Su versión de la valentía. Esperaba resistencia. Una pelea. Quizás incluso lágrimas. Pero yo solo lo miré. Está bien. Dije. Esa única palabra pareció pillarlo más desprevenido que cualquier arrebato. Abrió la boca, quizás para añadir algo cruel o aclarar que se refería a ese mismo instante. Pero me levanté con calma, dejé el libro sobre la mesa y pasé junto a él. No hice las maletas. Esa noche no. No di portazos ni hice amenazas. Simplemente entré en el dormitorio y me senté en el borde de la cama durante un largo rato, escuchando la lluvia y el suave crujir del suelo del pasillo mientras él se movía como si no supiera qué hacer con el silencio. Quería hacerme daño. Herirme lo justo para mantenerme débil. Pero lo que no se daba cuenta era que era demasiado tarde. Ya lo había dejado 1000 veces en mi mente. Esa noche solo lo hizo oficial. Ni siquiera me preguntó a dónde iba ni cuándo. Simplemente asumió que estaría cerca, lo suficientemente cerca como para volver arrastrándome. Lo que no sabía era que, en el momento en que me dijo que me fuera, puse en marcha un plan que había elaborado en silencio durante meses. Esa fue la última noche en la que fui esa versión de mí misma. La callada. La esperanzada. La mujer que se quedaba. Esa noche, me convertí en la que se va. La que no vuelve. La que se lo lleva todo. A la mañana siguiente, todo era como si nada hubiera pasado. La luz del sol se derramaba por el suelo como si tuviera la osadía de fingir que todavía éramos algo que merecía la pena calentar. Le oí moverse en la cocina, el ruido de una taza de café, el arrastrar de los zapatos contra el suelo. Ninguna disculpa. Sin pensarlo 2 veces. Solo rutina. Frío y deliberado. Cuando entré, ni siquiera me miró. Estaba de pie junto a la encimera, removiendo el café y mirando su teléfono como si la noche anterior no hubiera roto algo para siempre. Su silencio no era nuevo. Pero esta vez ya no era un silencio cómplice. Era definitivo. Lo observé durante un momento. No por nostalgia, sino por claridad. Había pasado tanto tiempo interpretando cada suspiro, cada mirada, cada palabra, como si pudiera arreglar lo que se había deshecho. Pero no quedaba nada que arreglar. Sus ojos estaban vacíos, vidriosos por la indiferencia. No se inmutaron cuando se encontraron con los míos.
No me preguntó si había dormido o si necesitaba algo. Solo dijo una cosa. Si te vas a ir, vete. Ni un temblor en su voz. Ni siquiera una preocupación fingida. Solo una orden. No esperaba dignidad. Esperaba drama. Pero no le di nada. Asentí lentamente. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya había tomado una decisión. Lo extraño de ver cómo alguien deja de quererte es que lo ves suceder por etapas. Primero, la distancia. Luego, la irritación. Después, la crueldad disfrazada de honestidad. Pero la última etapa es la peor. El momento en que dejan de fingir que les importa lo que sientes. Ahí es donde estábamos ahora. Al borde de una historia en la que ya no quería estar. Él pensaba que tenía la sartén por el mango. Pensaba que su control seguía intacto. Que podía echarme, dejar la puerta entreabierta y esperar a que volviera arrastrándome cuando se diera cuenta de la realidad. Pero no sabía que yo ya había empezado a desaparecer mucho antes de que él diera el golpe final. Había sonreído ante demasiados insultos. Había cocinado la cena tras demasiadas mentiras. Había doblado su ropa con manos temblorosas mientras contenía mi propio desmoronamiento. Había sangrado en silencio. Pero ya no. Me serví un vaso de agua y lo bebí lentamente. No porque tuviera sed, sino porque quería marcar el momento. El momento en que me paré frente al hombre que una vez prometió protegerme y no sentí nada más que determinación. Su frialdad ya no me dolía. Simplemente confirmaba todo lo que necesitaba saber. Que no estaba loca. Que no era débil. Que no me iba a quedar. No me despedí. Ni siquiera le dije cuándo volvería a recoger mis cosas. Porque no volvería. La próxima vez que me viera, no sería en la puerta de su casa. Sería a través de las consecuencias de lo que nunca vio venir. Salí de la cocina sin decir una palabra, con pasos ligeros pero firmes, cada movimiento lento y deliberado. No me siguió. No me preguntó a dónde iba. Y ese silencio lo confirmó todo. Ya me había borrado de su mente. Pero lo que no sabía era que yo lo estaba observando, memorizando. No por sentimentalismo, sino por estrategia. Observé cómo se movía sin vacilar. Cómo tarareaba ligeramente mientras limpiaba la encimera, como si la mujer a la que acababa de descartar ya fuera una sombra que se desvanecía en el fondo. Observé la libertad de su postura, el encogimiento de hombros despreocupado de alguien que creía haber ganado. Fue en ese momento cuando finalmente dejé de esperar algo de él. Una explicación. Un destello de arrepentimiento. Una señal de que alguna vez había sido sincero con lo que me dijo durante los años que construimos juntos. Pero no hubo nada. Ni siquiera una mirada. Y, curiosamente, eso lo hizo todo más fácil. No lloré. Ni una sola lágrima. Me sentía entumecida, sí, pero bajo el entumecimiento había una certeza creciente. Estaba haciendo lo correcto. Por una vez, no estaba reaccionando. Estaba observando. Midiendo. Planeando. Había llorado demasiadas noches sola en el baño, ahogando mis sollozos detrás del grifo. Pero ahora tenía los ojos secos. Mi mente estaba clara. Volví al dormitorio y me quedé junto al armario. La puerta crujió como siempre, pero de alguna manera sonaba diferente esa mañana. Como si supiera que algo había cambiado. Mis dedos se movieron sobre las perchas, no para hacer la maleta, sino para elegir. Elegí un conjunto. Sencillo. Pantalones negros. Abrigo largo. Sin perfume. Sin maquillaje. Lo justo para desaparecer del mundo sin que nadie se diera cuenta. Doblé las mangas del abrigo con cuidado. Cada pliegue era un acto de preparación, no de retirada. No estaba huyendo. Me estaba alejando. Y quería hacerlo de forma tan limpia que él ni siquiera se diera cuenta de lo que me llevaba hasta que fuera demasiado tarde. Antes de salir de la habitación, me detuve una última vez. No para lamentar los recuerdos, sino para recordar quién había sido en ese espacio. La mujer que esperaba mensajes. Que se disculpaba por cosas que no había hecho. Que intentaba convertirse en alguien más agradable, más aceptable, más complaciente.
Ella murió en silencio la noche anterior. Y ahora, en su lugar, había alguien que no necesitaba ser rescatada. Solo liberada. Volví al pasillo y lo vi de nuevo. Todavía en la encimera de la cocina. Todavía desplazándose por la pantalla. Todavía impasible. Y yo seguía sin llorar. Solo miraba. Por última vez. No porque lo quisiera, sino porque quería recordar cómo es la indiferencia cuando cree que tiene todo el poder. Él no tenía ni idea de lo que se le venía encima. No tenía ni idea de que, mientras estaba allí esperando mi debilidad, yo ya me estaba convirtiendo en la versión más fuerte de mí misma. Y ya casi me había ido. No me preguntó dónde dormiría esa noche. No le importaba. Esa era la parte que más me dolía. Su creencia casual de que no tenía vida fuera de él. Que sin sus llaves, su techo, su permiso, me derrumbaría. Pensaba que me sentaría en un coche en algún lugar, abandonada, llamando a todos los que había alejado de mí para estar con él. Pero no llamé a nadie. No lo necesitaba. La verdad era que él pensaba que era el centro de mi mundo, pero no tenía ni idea de lo mucho que había construido en silencio alrededor de sus puntos ciegos. Se quedó en la cocina mientras yo pasaba por el salón, sin molestarse en levantar la vista. Quizás pensaba que estaba mintiendo. Quizás daba por hecho que vagaría sin rumbo y volvería arrastrándome al anochecer. Pero lo que no sabía era que ya había planeado mi salida. Llevaba meses planeando mi marcha, no porque supiera que me echaría, sino porque lo veía venir. Lo había sentido en sus besos sin pasión, en que ya no me preguntaba si había llegado bien a casa, en que ya no giraba la cabeza cuando entraba en la habitación. Se había distanciado emocionalmente mucho antes de decirlo. Así que yo había hecho lo mismo en silencio. Al salir por la puerta principal, no miré atrás. No hacía falta. Sabía que no me seguiría. Era demasiado orgulloso. Demasiado convencido de su propia importancia. Me subí al taxi que había pedido 30 minutos antes, mucho antes de que él se tomara su segunda taza de café. El conductor no hizo preguntas. Vio la bolsa a mis pies y la línea recta de mi boca y supo que debía conducir en silencio. El primer giro que nos alejó de la calle que una vez llamamos hogar fue como exhalar después de aguantar la respiración durante demasiado tiempo. Siempre me había subestimado. No solo en la relación, sino en la vida. Cada vez que mostraba elegancia, él lo confundía con debilidad. Cada vez que lo perdonaba, él lo veía como dependencia. Pero ahora, sin decir una palabra, le estaba mostrando quién era realmente. Era la mujer que había abierto en secreto una cuenta de ahorros a su nombre de soltera. La mujer que había memorizado todos los documentos legales que había firmado ciegamente en su día. La mujer que había guardado todos los recibos, todas las transacciones, todas las señales de alarma silenciosas. Él creía que no tenía a dónde ir porque nunca me preguntó qué estaba preparando. Nunca se dio cuenta de los momentos en que me quedaba hasta tarde en el trabajo para evitar el silencio en casa. Ni de los libros que leía sobre límites y autoestima. Ni del día en que empecé a cerrar con llave mi diario. Solo veía lo que quería ver. Una mujer demasiado blanda para marcharse. Pero la blandura no es lo contrario de la fuerza. A veces, es la semilla de algo imparable. Él creía que tenía todas las cartas en la mano. Lo que no sabía era que yo ya había barajado todo el mazo. Mucho antes de que las palabras "probablemente deberías irte" salieran de su boca, yo ya había ensayado mi respuesta en silencio. No por miedo, sino por la tranquila constatación de que estaba amando a alguien que había dejado de elegirme hacía mucho tiempo. Las noches en las que llegaba tarde a casa sin explicación, las mañanas en las que se marchaba sin despedirse, y las semanas en las que apenas se daba cuenta de mi presencia se habían convertido en parte del ruido de fondo de mi supervivencia. Y durante todo ese tiempo, me estaba preparando, no con amenazas ruidosas ni grandes planes, sino en silencio, con pequeños y deliberados pasos. Empecé por recuperar mi mente. Cada noche, después de que él se quedara dormido a mi lado como un extraño, me quedaba despierta con la luz de mi teléfono iluminando la esquina de la cama. Leía artículos sobre libertad financiera, veía vídeos sobre derechos legales y escuchaba entrevistas a mujeres que se habían reconstruido desde cero.
Sus voces eran mis compañeras de medianoche, susurrándome la fuerza que había olvidado que había en mí. No se lo conté a nadie. Ni siquiera lo escribí. Algunos planes son demasiado valiosos para plasmarlos en papel. Algunas fuerzas nacen en la oscuridad y deben protegerse. Hice copias de todo. Extractos bancarios. Escrituras de propiedad. Correos electrónicos. Incluso los que él borraba. Aprendí a recuperarlos de la papelera antes de que desaparecieran. Empecé a ahorrar dinero en una cuenta separada vinculada a un nombre comercial que registré en secreto, una idea que tenía desde mucho antes de que el amor empezara a pudrirse en nuestro hogar. Él pensaba que estaba perdiendo el tiempo con proyectos secundarios. Pensaba que me mantenía ocupada con aficiones para sentirme importante. Pero, en realidad, estaba construyendo una vía de escape que no requería suplicar. Cuando empecé a contestar menos llamadas en casa, no se dio cuenta. Cuando dejé de preguntarle a dónde iba, pensó que era libertad. Lo que era en realidad era distanciamiento. Un distanciamiento emocional estratégico. Ya no esperaba que volviera y fuera quien era antes. Esa versión de él había muerto en el momento en que encontró poder en mi silencio. Pero ahora mi silencio ya no era sumisión. Era estrategia. Él no sabía que tenía una bolsa escondida en el maletero de mi coche con documentos esenciales y un teléfono desechable. No sabía que tenía un abogado que ya había revisado los papeles que él era demasiado vago para leer. No sabía que había ido quitando poco a poco mi nombre de las cuentas conjuntas sin despertar sospechas. Me movía como el humo, inadvertida, pero presente. Había aprendido que la mujer más peligrosa no es la que grita cuando le rompen el corazón. Es la que escucha, observa y espera el momento adecuado para desaparecer. Así que cuando finalmente pronunció las palabras que creía que me destruirían, no se dio cuenta de que estaba liberando a alguien que ya se había liberado a sí misma. Estaba preparada. Y lo mejor de todo es que él no lo vio venir. La carpeta estaba ordenada en mi escritorio, camuflada con el nombre más corriente que se me ocurrió. Recibos. No había nada sospechoso en ella. Se mezclaba con el resto de archivos de trabajo y hojas de cálculo. Pero dentro de esa carpeta se encontraba el plan para mi libertad. Capturas de pantalla de todas las transferencias que él creía que yo no había visto, correos electrónicos que él había borrado pero que yo recuperé, y documentos legales que había descargado y enviado discretamente a un disco en la nube con una dirección de correo electrónico diferente. Todas las traiciones que él creía haber cometido con impunidad estaban capturadas, fechadas y almacenadas en silencio. Todo comenzó en un solo momento. Una noche, vi por casualidad un mensaje en su teléfono, lo suficiente para saber que la corazonada que había intentado enterrar era real. No lo confronté. No porque tuviera miedo, sino porque finalmente comprendí que exponerlo no solucionaría nada. Solo provocaría más manipulación, más negación, más historias retorcidas. Así que, en lugar de eso, comencé a documentar todo. Como una historiadora de mi propio dolor, lo catalogué pieza por pieza. Todos los recibos de las cenas secretas, todos los retiros de dinero a altas horas de la noche, todos los gastos aleatorios que no podía explicar. Él no tenía cuidado porque pensaba que yo no lo estaba observando. Pero yo lo estaba haciendo. Y cuanto más mentía, más precisa me volvía. La carpeta crecía lentamente. No añadía cosas por rabia. Las añadía con claridad. Cada entrada era otro hilo que cortaba de la versión de mí misma que una vez esperó a que él cambiara. Contenía más que pruebas. Contenía mi transformación. Cuando la abría por la noche, me recordaba lo que me merecía, lo que ya no iba a tolerar. Era mi rebelión silenciosa, mi recordatorio de que no estaba loca, de que no estaba imaginando cómo había cambiado, cómo me miraba sin verme. Un día, mientras él estaba sentado en el salón riéndose de algo en su teléfono, copié toda la carpeta en una memoria USB no más grande que una llave de casa. Lo guardé en el forro de mi bolso, justo debajo de la tela cosida. Lo llevaba conmigo a todas partes. Si lo hubiera encontrado, no habría sabido lo que era. Nunca miraba más allá de la superficie. Nunca imaginó que la mujer a la que despreciaba fuera lo suficientemente inteligente, metódica o valiente como para protegerse a sí misma a plena vista.
Esa carpeta era más que un archivo digital. Era mi pasaporte de salida. Un testigo silencioso de todos los momentos que me había tragado, de todas las noches que fingí no ver. Y cuando llegó el día en que salí de esa casa con nada más que una pequeña bolsa y mi nombre, esa carpeta vino conmigo. Porque mientras él pensaba que me estaba borrando con cada acto de traición, yo estaba escribiendo mi regreso, una captura de pantalla a la vez. El día que empecé a hacer las maletas, sonreí, no por alegría, sino por paz. No porque estuviera emocionada por marcharme, sino porque ya no tenía miedo. El miedo había muerto lentamente con el tiempo, desgastado por cada decepción, cada pregunta sin respuesta, cada indiferencia que me recordaba que ya no me veían. Mi sonrisa no era para él, era para mí, para la versión de mí misma a la que volvía, la mujer que una vez creyó en su propia fuerza antes de entregarla en nombre del amor. No hice las maletas como se esperaría de alguien a quien le han dicho que se vaya. No había lágrimas en mi ropa, ni energía frenética ni pasos desesperados. Doblé cada prenda con el mismo cuidado que solía mostrarle a él. Elegí solo lo que realmente necesitaba. Lo esencial. Piezas de mí misma que siempre habían sido mías. Una bufanda que él nunca elogió, pero que a mí siempre me encantó. Un libro gastado con páginas subrayadas llenas de sabiduría a la que me aferraba las noches en que él llegaba a casa distante. Mis diarios. Mis cargadores. Mi identidad. Con cada objeto que metía en esa pequeña maleta, me sentía más ligera. No porque dejara algo atrás, sino porque me llevaba a mí misma conmigo. Durante tanto tiempo, había vivido como si le debiera todo. Como si el techo que nos cobijaba fuera prueba de que debía estar agradecida, incluso cuando el amor ya no vivía bajo él. Pero ahora veía la verdad con claridad. Un hogar sin calidez no es más que una jaula con ventanas. Y por fin estaba saliendo de ella. Sonreí al coger el cepillo de dientes. No porque importara, sino porque recordé cómo solía quejarse de que dejaba el tapón abierto. Ese pequeño detalle había provocado discusiones que duraban horas. Ahora lo sostenía en la mano, riéndome en silencio por lo absurdo de todo aquello. Pensar que había cuestionado mi valía por un tubo de pasta de dientes. Cerré la maleta y me senté en el borde de la cama. La misma cama en la que una vez había esperado unas disculpas que nunca llegaron. Dejé que mis ojos recorrieran la habitación por última vez. No para lamentarme, sino para recordar quién había sido allí y quién nunca volvería a ser. Una mujer que esperaba ser amada como se merece. Una mujer que se quedó más tiempo del que debía solo para poder decir que lo había intentado. No estaba en casa cuando me fui. Había salido, probablemente para encontrarse con quienquiera que me hubiera sustituido en su corazón mucho antes de pronunciar esas palabras. Y no me importaba. No necesitaba montar una escena. No necesitaba que él viera el momento en que me marchaba. Necesitaba que fuera mío. Silencioso. Seguro. Definitivo. Así que sí, sonreí mientras hacía las maletas. Porque yo sabía algo que él no sabía. Él me había echado, pensando que yo había perdido. Pero yo ya había ganado en el momento en que volví a elegirme a mí misma. Antes de cerrar la puerta por última vez, me quedé en el pasillo, dejando que el silencio me envolviera como un último abrazo. No era tristeza lo que sentía. Era determinación. De la que no hay que hablar ni gritar. Solo vivir. Solo honor. No tenía intención de dejar un mensaje dramático. Ni largos párrafos, ni desahogos emocionales derramados en una página. Esa ya no era yo. En su lugar, escribí 3 líneas en un pequeño trozo de papel. Lo doblé una vez y lo dejé en la mesa de la cocina, debajo de sus llaves. El bolígrafo me pesaba extrañamente en la mano mientras escribía las palabras. No porque estuviera triste, sino porque sabía que tendrían un impacto diferente a todo lo que le había dicho hasta entonces. Él esperaba ira. Quizás culpa. Quizás arrepentimiento. Pero lo que dejé atrás fue quietud. Un poder silencioso que resonaría más fuerte que cualquier pelea a gritos. No me dirigí a él por su nombre. No firmé con el mío. Esa era la intención. Quería que la nota fuera como un espejo,
que le obligara a mirar lo que había ignorado durante tanto tiempo. La nota decía: no me has perdido hoy. Me perdiste en el momento en que dejaste de verme. Solo he tardado en darme cuenta. Eso era todo. Sin despedidas. Sin explicaciones. Solo la verdad. La verdadera despedida ya había tenido lugar en mi interior mucho antes de que mi maleta tocara el suelo. Él no se había dado cuenta porque nunca pensó que fuera necesario. Mientras dejaba la nota, miré a mi alrededor por última vez. No para comprobar si me había olvidado algo, sino para grabar ese momento en mi memoria. Los marcos de fotos seguían en la estantería, llenos de sonrisas que hacía tiempo que habían desaparecido. El sofá en el que había pasado horas esperando a que él volviera a casa parecía ahora más pequeño, como si se hubiera ido encogiendo con cada año que pasaba. El aire parecía más enrarecido, como si la casa hubiera estado conteniendo la respiración conmigo. No me entretuve. No susurré un adiós a las paredes. Simplemente salí, cerrando la puerta con la llave que él nunca pensó que devolvería. La dejé caer suavemente en el buzón, y el tintineo del metal contra el metal marcó el último paso de un viaje que él nunca pensó que terminaría. No dejé ningún rastro, excepto esa única nota. Y supe que, cuando él regresara y la viera, algo en él se detendría. Quizás por un segundo. Quizás para siempre. Eso era todo lo que necesitaba. Porque no me marchaba para provocar una reacción. No me marchaba para demostrar nada. Me marchaba porque por fin había dejado de traicionarme a mí misma solo para quedarme. Y el silencio que dejé atrás era más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. No pensaba esperar. Me dije a mí misma que me marcharía sin mirar atrás, sin necesidad de comprobar que había visto la nota o que se había dado cuenta de que me había ido. Pero algo en mí se resistía. Quizás era la curiosidad. Quizás era la parte de mí que había invertido años en él y necesitaba una última imagen para cerrar el capítulo. Así que crucé la calle y me quedé bajo la sombra de un árbol, lo suficientemente lejos como para estar oculta, pero lo suficientemente cerca como para ver. La casa estaba igual que la había dejado, con las cortinas corridas y el silencio flotando en el aire. Esperé. Pasaron los minutos. Un pájaro se posó en la barandilla y volvió a volar. Los coches circulaban por la calle como si nada hubiera cambiado y, tal vez para el mundo, nada había cambiado. Pero para mí, todo había cambiado. Lo sentía en la forma en que mi pecho subía y bajaba sin pánico. Lo sentía en la quietud de mis manos, manos que solían temblar cada vez que él levantaba la voz. Ahora sostenían una taza de café con firmeza mientras observaba y esperaba a que se abriera la puerta. Cuando finalmente llegó, no se apresuró. Se movía con la misma arrogancia de siempre, con ese andar que decía que el mundo le pertenecía. Hablaba por teléfono, riéndose de algo, completamente ajeno a que yo estaba al otro lado de la calle observando el acto final. Subió los escalones, sacó las llaves del bolsillo y entró. La puerta se cerró detrás de él y, por un momento, no vi nada. Entonces ocurrió el cambio. La primera señal fue sutil. Su silueta se detuvo en el vestíbulo, permaneciendo inmóvil más tiempo de lo habitual. Me imaginé que veía el perchero vacío, los zapatos que faltaban en la estantería, el silencio que ya no era tranquilo, sino extraño. Luego, la nota. Supe exactamente en qué segundo la vio. Su sombra dejó de moverse. Se quedó allí, leyendo algo que parecía tan pequeño en el papel, pero que llevaba años de peso. Lo vi bajar la nota y sentarse lentamente en el borde del sofá. Su postura cambió. La inclinación arrogante de sus hombros se relajó. Bajó la cabeza. Y así, sin más, vi lo que él nunca pensó que le daría. Las consecuencias. No sonreí. No lloré. No sentí victoria ni tristeza. Solo sentí que se cerraba un ciclo. Ese que se produce cuando dejas de necesitar algo de alguien que te ha quitado demasiado. Me di la vuelta sin esperar a ver qué hacía él. Ese momento no era para él. Era para mí. Para ser testigo de la quietud que siguió a mi marcha. Para demostrar que podía marcharme sin necesidad de dar explicaciones. Esa fue la última vez que miré atrás. Y en ese momento de silencio al otro lado de la calle,
por fin me convertí en intocable. Acababa de doblar la esquina, con pasos ligeros pero firmes, cuando oí la risa. No era mía. Hacía mucho tiempo que no era mía. Era la suya. Ligera, artificial, demasiado alta para la tranquilidad de la mañana. Me detuve cerca de la cafetería frente a la calle donde nuestras vidas acababan de desmoronarse. Allí estaban, sentados en la terraza como si nada hubiera existido antes de ella. Él se inclinó hacia ella, sonriendo, animado como no lo había estado conmigo en meses. Le echó crema en la taza como solía hacer conmigo en los primeros tiempos. Ella le tocó la muñeca como si fuera algo sagrado. Me quedé quieta. Me dolió, no porque todavía lo quisiera, sino porque una vez le había dado todo. Y ahora le daba mis momentos a otra persona, como si no significaran nada. No me sorprendió. Sabía de ella. No sabía su nombre ni su pasado, pero sentía su presencia. Lo había notado en los cambios de humor de él, en la falta de intimidad, en la frialdad con la que había dejado de darme las buenas noches. Ella era la razón por la que él tenía el teléfono boca abajo. La razón por la que había dejado de preguntarme cómo me había ido el día. Y ahora, allí estaba ella, llevando la corona que yo había pulido con mi silencio. Lo vi mientras echaba la cabeza hacia atrás riendo, probablemente contando un chiste que yo había oído una vez en la tranquila comodidad de nuestra cama compartida. Pero no me dolía como antes. Ahora me dolía de otra manera. No como un desengaño, sino como un insulto. Ni siquiera esperó. Apenas una hora después de descubrir mi nota, después de quedarme sola en el eco de la casa que había dejado atrás, se sentó aquí como si yo nunca hubiera existido. Esa fue la parte que se me quedó clavada en el estómago. No era que hubiera seguido adelante. Era que quería que yo lo viera. Porque eso era lo que era. Una actuación. Una declaración. Sabía que yo podría estar cerca. Conocía mis hábitos. Sabía que siempre tomaba café aquí cuando necesitaba tiempo para pensar. Así que la trajo a mi lugar tranquilo, lo convirtió en un escenario y actuó como si yo fuera invisible. Pero no lo era. Estaba de pie, a 1 metro de distancia, detrás de un cristal tintado. Y lo vi todo. Su risa. Sus ojos. La forma en que le tocaba los dedos, como un hombre que nunca había sabido cómo sostener un corazón con delicadeza. No me fui avergonzada. Me fui con claridad. Dejé que actuara. Dejé que fingiera. Dejé que me pintara con un afecto superficial. Lo que él no sabía era que, mientras estaba ocupado tratando de demostrar que yo era reemplazable, yo estaba en camino de convertirme en alguien inolvidable. Su nuevo amor podría estar hoy de su lado. Pero ella nunca sabría la verdad que yo llevaba conmigo. La verdad de la que él nunca escaparía. Cuando la puerta del hotel se cerró detrás de mí, el sol ya había comenzado a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de un tenue tono anaranjado. Me quedé de pie en la habitación silenciosa y dejé que el silencio me envolviera como un viejo amigo. No se oían pasos detrás de mí. No había preguntas, ni tensión en el aire, ni miradas furtivas en una mesa donde no se pronunciaba ni una palabra. Solo yo. Una maleta en la esquina y un alma gastada que por fin encontraba espacio para respirar. La habitación no era nada lujosa. Solo una modesta suite con paredes de color crema, sábanas bien estiradas y una vista que se extendía sobre las luces de la ciudad. Pero para mí, era como el primer sabor de la libertad. Pasé los dedos por el borde del escritorio, los dejé deslizarse por las cortinas, y luego me paré junto a la ventana, y observé a la gente moverse en las calles abajo. Nadie sabía quién era yo en ese edificio. Nadie esperaba nada de mí. Aquí no era su novia. No era una mujer a la que se toleraba. Era un nombre en una reserva, una huésped que había llegado por su propio pie. Me dejé caer en la cama y exhalé un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Por primera vez en lo que parecían años, no me preparaba para otro comentario frío. No tenía que escuchar el sonido de su coche entrando en el camino de entrada, preguntándome con qué humor entraría. No tenía que hacerme más pequeña solo para sobrevivir a la noche. Estaba sola. Completamente sola, en paz.
Y sin embargo, estar sola no me hacía sentir sola. Me sentía merecida. Cada segundo de silencio en esa habitación estaba cosido con la fuerza que me había costado llegar hasta allí. La fuerza para no gritar cuando él me ignoraba. La fuerza para salir sin dar un portazo. La fuerza para verlo reír con alguien nuevo y seguir manteniendo la cabeza alta. Me quedé mirando al techo durante mucho tiempo, dejando que el peso del pasado se asentara en algún lugar detrás de mí. La cama crujió suavemente cuando me giré hacia un lado y, por primera vez en meses, mi cuerpo se relajó sin tensión. No tenía que dormir de espaldas en actitud defensiva ni preguntarme si mi presencia era indeseada. Las almohadas me abrazaban como había anhelado durante tanto tiempo, no por otra persona, sino por la paz. Esa noche no hubo lágrimas. Ni crisis dramáticas. Solo silencio. El tipo de silencio que solo se siente cuando has atravesado el fuego y has salido limpio. No envié mensajes a nadie. No llamé a nadie. No publiqué nada. Ese momento era mío y solo mío. Y mientras me quedaba dormida bajo sábanas desconocidas, supe una cosa con certeza. La libertad no siempre viene acompañada de fuegos artificiales. A veces, llega en la tranquilidad de una habitación de hotel, donde nadie conoce tu historia y nadie tiene el poder de escribirla por ti nunca más. La mañana siguiente llegó con una quietud que no había conocido en años. Las cortinas se mecían suavemente en la habitación del hotel mientras la luz del sol se colaba por las rendijas, despertándome sin fuerza. No había nadie caminando a mi lado. Ni suspiros pasivos. Ni frialdad en la cama. Solo el murmullo de una mañana tranquila y el constante recordatorio de que era libre. Me vestí con cuidado, no porque tuviera a alguien a quien impresionar, sino porque quería recordarme a mí misma en quién me había convertido. Había algo sagrado en prepararse sin miedo. Me cepillé el pelo lentamente, me abroché el abrigo y me miré por última vez en el espejo. Hoy no era un día para llorar. Hoy era un día para reclamar. Llegué al banco justo antes del mediodía. El vestíbulo estaba en silencio, los suelos de mármol resonaban con mis pasos mientras pasaba por delante de la fila de cajeros hacia la recepcionista. Le entregué mi documento de identidad y la pequeña llave que había guardado en un par de botas de invierno en el fondo del armario. Una llave que él nunca había visto. La llave de una caja de seguridad por la que nunca me había preguntado. La recepcionista comprobó mis datos, echó un vistazo a la pantalla y asintió con cortesía. En cuestión de minutos, me condujeron por un pasillo de paredes beige y puertas metálicas macizas. La sala de la cámara acorazada era más fría de lo que esperaba y el silencio que reinaba en su interior parecía ceremonial. La recepcionista abrió la caja y me dejó sola, alejándose con pasos que se desvanecían a mi espalda. Me quedé mirando el pequeño recipiente rectangular durante un momento, luego lo saqué y lo puse sobre la mesa. Mis manos se quedaron suspendidas sobre la tapa. Allí estaba, el pasado que había conservado en pedazos, el futuro que había protegido en silencio. Lo abrí. Dentro había documentos, copias de todo lo que había preparado durante los últimos meses. Certificado de nacimiento. Documentos de registro de la empresa. Un segundo extracto bancario a mi nombre. Un teléfono prepago. Fotos. Cartas que me había escrito a mí misma en las noches en las que pensaba en rendirme. Una de ellas aún estaba cerrada. La cogí y pasé el pulgar por el pliegue. Recordé la noche en la que la escribí. La noche en la que él me dijo: nadie más te querrá. La noche en la que me miré al espejo y me negué a creerle. Desdoblé la carta y leí las palabras que una vez había necesitado oír. No eran elocuentes ni poéticas. Eran crudas. Eran mías. Y me recordaban que no me había ido por rabia, sino para recuperarme. Guardé todo con cuidado en una carpeta nueva y la metí en mi bolso. La llave se quedó en la caja. No la volvería a necesitar. Al salir del banco, el sol calentaba más, la ciudad era más ruidosa, pero me sentía con los pies en la tierra. No había entrado en esa caja fuerte para encontrar fuerzas. La había traído conmigo. Solo necesitaba recoger lo que había enterrado en silencio. Y ahora tenía todo lo que necesitaba para empezar de nuevo,
esta vez sin dejar atrás ninguna parte de mí misma. Cuando salí del banco y me fundí con el suave ritmo de la multitud del mediodía, me sentí intocable. No ruidosa ni orgullosa, solo tranquila. Segura. Todo lo que necesitaba estaba ahora en mi poder, no solo los papeles, no solo las pruebas, sino el poder que creía haber perdido al intentar aferrarme a alguien que nunca me valoró. Lo que él nunca entendió es que el amor no es sumisión, y el silencio no es ignorancia. Mientras él se paseaba como un hombre que lo había ocultado todo a la perfección, yo ya había encontrado las grietas de su historia y las había atravesado en silencio. Lo que él nunca supo que yo tenía acceso no era solo físico. Sí, había cuentas que él creía que yo no sabía que existían. Las había abierto en los primeros meses de nuestra relación con el pretexto de la privacidad. Yo nunca le pregunté y él nunca me dio detalles. Pero una vez cometió el error de usar nuestro ordenador portátil compartido, iniciar sesión sin cuidado y olvidar borrar el historial del navegador. Era un pequeño detalle, apenas perceptible. Pero yo me di cuenta. A partir de ese momento, empecé a vigilarlo. No de forma obsesiva, sino estratégica. Averigüé dónde iba el dinero, quiénes eran los destinatarios de las transferencias, y con qué frecuencia desviaba fondos a lugares que él creía invisibles. Nunca lo confronté. Eso habría delatado mis intenciones. En lugar de eso, construí mi caso en silencio. Hice capturas de pantalla, seguí patrones y rastreé hilos hasta que vi el panorama completo. El dinero significaba más para él que la confianza, y creía que era lo suficientemente inteligente como para manejar ambos sin consecuencias. Pero ahora yo lo tenía todo. No para destruirlo, sino para asegurarme de que nunca tuviera la oportunidad de volver a destruirme. Lo que él nunca supo que yo tenía acceso era más profundo que las finanzas. Tenía acceso a la verdad de quién era él, y, lo que es más importante, de quién me había convertido yo gracias a él. Había aprendido a escuchar más allá de sus palabras. Oía la manipulación en sus cumplidos, la culpa que se escondía en sus disculpas, el vacío detrás de sus promesas. Había descifrado sus silencios y leído la letra pequeña de su afecto. Y ahora, con una carpeta llena de pruebas y un corazón que ya no estaba desesperado por obtener aprobación, sabía que nunca volvería a dejar que nadie reescribiera mi realidad. Siempre me había subestimado. Confundía mi paciencia con pasividad, mi amabilidad con debilidad. Pero yo había aprendido a moverme en las sombras, a recopilar datos en la oscuridad mientras él bailaba a la luz. Pensaba que me había ido con nada más que una maleta. Pero me fui con lo único que nunca pensó que encontraría. Claridad. Lo que nunca supo que tenía era lo único que no podía borrar. A mí misma. Y ahora, con la verdad en una mano y la paz en la otra, por fin estaba lista para escribir el siguiente capítulo, no como la mujer que él abandonó, sino como la mujer que lo superó en silencio. Ocurrió 2 días después. Estaba sentada junto a la ventana de la pequeña cafetería situada debajo del hotel boutique donde me alojaba, bebiendo té caliente y esbozando planes para el futuro. Había empezado a construir algo nuevo, algo mío. Un negocio que llevaría mi nombre, mis ideas y ninguna de sus interferencias. El aroma de los pasteles recién hechos flotaba en el aire, la gente pasaba con maletines y sueños silenciosos, y yo me sentía ajena a la vida de la que había huido. Entonces, mi teléfono vibró. La primera alerta fue pequeña. Una sola transacción. Un cargo de una joyería. Luego, otro de un restaurante al que nunca habíamos ido juntos. Me quedé mirando las notificaciones que seguían llegando, una tras otra. Estaba usando la tarjeta de crédito conjunta. La que nunca había tocado sin pedir permiso. La que él decía que era, solo para emergencias, cuando yo necesitaba algo, pero que de repente no tenía ningún problema en usar libremente ahora que yo me había ido. Nunca pensó que yo seguiría teniendo acceso a las alertas. Debió de suponer que no me daría cuenta. O peor aún, supuso que no me importaría. Pero me di cuenta. Y me importaba. No porque quisiera el dinero. Ya había abierto mis propias cuentas y había empezado a transferir activos mucho antes de que él me diera permiso para irme. Me importaba porque confirmaba todo lo que ya sabía, no estaba de duelo, se estaba dando un capricho.
No estaba reconstruyendo su vida, estaba actuando. Comprando regalos para otra persona con la línea de crédito que una vez compartimos. Celebrando una nueva vida con recursos prestados y la lealtad de otra persona. No reaccioné de inmediato. Observé. Dejé que las notificaciones se acumularan como pruebas sobre una mesa. Un bolso de diseño. Una estancia en un hotel. Un servicio de coche. No solo era imprudente. Era descuidado. Y eso me decía una cosa claramente. Seguía sin creer que fuera en serio. Pensaba que me había escapado en un arrebato emocional y que volvería arrastrándome en cuanto se despejara el cielo. Pensaba que era una prueba. Un farol. Que me enteraría de la otra mujer, de las compras compulsivas, de las sonrisas deslumbrantes, y que rompería con él. Pero no rompí. Documenté. Llamé al banco esa tarde y solicité los extractos oficiales. Aún no cancelé la tarjeta. No de inmediato. Quería una cronología clara, una que él no pudiera tergiversar o negar más tarde. La empleada que me atendió fue amable, casi demasiado, como si pudiera percibir en mi silencio que algo más profundo se estaba desmoronando. Cuando llegó el correo electrónico con el informe completo, ni siquiera pestañeé. Simplemente lo guardé, lo etiqueté y lo archivé con todo lo demás. Mi arsenal digital estaba casi completo. Lo que él no sabía era que cada alerta era otro ladrillo en los cimientos de mi nuevo comienzo. Él pensaba que estaba gastando libremente. Pero cada compra le costaba más de lo que podía ver. Y pronto llegaría la hora de pagar la factura. Era última hora de la tarde cuando recibí la primera llamada. Vi su nombre aparecer en la pantalla justo cuando salía de una reunión estratégica con un asesor empresarial con el que llevaba semanas trabajando en secreto. El momento me pareció casi poético. Había pasado días gastando la tarjeta de crédito como si fuera una prueba de su libertad. Ahora, con la cuenta congelada y los extractos acumulándose en mi bandeja de entrada, por fin estaba sintiendo el cambio. La ilusión de control a la que se había aferrado comenzaba a resquebrajarse. Dejé sonar el teléfono. Volvió a llamar una hora más tarde. Luego, otra vez esa noche. No contesté ni una sola vez. Cada llamada fue recibida con silencio. Me lo imaginaba paseándose por el salón donde yo había doblado su ropa, donde me había quedado de pie suplicándole que me mirara de verdad. Ahora era él quien buscaba atención, y yo ya no estaba disponible. No se trataba de venganza. Se trataba de dignidad. La mía me había costado demasiado como para devolvérsela a alguien que solo reconocía mi valor cuando ya no le convenía ignorarlo. A la tercera llamada, dejó un mensaje de voz. Su voz era tranquila, demasiado tranquila, como la de alguien que intenta mostrar preocupación sin revelar su desesperación. Dijo que solo quería hablar, que tal vez deberíamos tener una conversación, que tal vez las cosas se habían salido de control. Mencionó los cargos brevemente, casi como si fueran una idea de último momento. Ni una sola vez dijo, lo siento. Ni una sola vez me preguntó dónde estaba. Era una llamada destinada a atraerme para que volviera, no porque me echara de menos, sino porque las paredes empezaban a cerrarse. Escuché, no con el corazón blando, sino con los ojos bien abiertos. Este no era un hombre que estuviera sufriendo. Era un hombre que se había dado cuenta de que el suelo bajo sus pies se había movido. Que la mujer a la que una vez había rechazado había desmantelado silenciosamente toda la plataforma sobre la que se sostenía. Sus llamadas no eran confesiones. Eran intentos de recuperar el acceso. Pero el acceso a mí había expirado en el momento en que dejé de dar explicaciones. En el momento en que elegí el silencio en lugar de suplicar. La paz en lugar de las pruebas. Guardé el mensaje de voz y lo añadí a la carpeta. Otra marca de tiempo en una historia que él ya no controlaba. No borré su número. No lo bloqueé. Quería ver las llamadas perdidas, no como una tentación, sino como recordatorios. Recordatorios de que cuando un hombre finalmente se da cuenta de tu ausencia, no siempre es por amor. A veces es simplemente el sonido de su propia comodidad interrumpida. Esa noche, mientras dejaba el teléfono boca abajo en la mesita de noche, no sentí ninguna oleada de victoria. Solo calma.
Por fin había intentado llamar. Pero yo ya había avanzado lo suficiente como para saber que ya no necesitaba contestar. Algunas puertas se cierran sin dar un portazo. Algunos finales no necesitan una última palabra. El aeropuerto bullía con el ritmo habitual de gente moviéndose en todas direcciones. Maletas con ruedas, anuncios de salidas, despedidas dispersas. Me moví en silencio, sin llevar nada más que una elegante maleta de mano y la calma que solo se siente después de sobrevivir a una tormenta. Mi teléfono volvió a vibrar cuando entregué mi tarjeta de embarque. Su nombre iluminó la pantalla justo cuando el auxiliar sonrió y me hizo pasar. No me inmuté. No me detuve. Dejé que sonara. Había algo simbólico en todo aquello. Él llamando mientras yo caminaba hacia algo nuevo, algo que no había sido tocado por su sombra. Cada tono del teléfono resonaba como un susurro de una vida que ya había dejado atrás. Él había esperado demasiado para preocuparse, y yo ya estaba harta de esperar a que entendiera lo que había perdido. No sentía satisfacción. Sentía liberación. Una liberación verdadera y honesta. Llegué a la puerta de embarque y me senté junto a la ventana. Afuera, el avión estaba inmóvil, esperando para llevarme a una ciudad donde él no tenía presencia, ni historia, ni poder. Mi estancia en el hotel había terminado. Mi carpeta estaba llena. La última de las cuentas conjuntas se había cerrado la noche anterior. Había reservado el vuelo con mi propio dinero, desde mi propia cuenta, con el nombre que él dijo una vez que nunca significaría nada por sí solo. Ahora ese nombre estaba impreso en negrita en la tarjeta de embarque que tenía en la mano. Volvió a llamar. Miré la pantalla hasta que dejó de sonar, luego guardé el teléfono en mi bolso y me quedé mirando la pista. Era extraño, la verdad. El mismo dispositivo que solía esperar cada noche, rezando para que se conectara, me llamara, me dijera algo amable, ahora no era más que ruido de fondo. Ya no necesitaba sus palabras para sobrevivir. Ya no buscaba su nombre para sentirme segura. Cuando el avión comenzó a embarcar fila por fila, cerré los ojos y respiré profundamente. Este vuelo no era solo una cuestión de distancia. Era una separación en todos los sentidos de la palabra. Emocional. Económica. Espiritual. Dejaba atrás más que a un hombre. Dejaba atrás la versión de mí misma que toleraba que la ignoraran, que temía estar sola, que pensaba que el amor significaba encogerse para encajar en la visión de otra persona. Cuando bajé por la pasarela y entré en el avión, ni siquiera miré si había vuelto a llamar. Sabía que lo había hecho. Y sabía que seguiría haciéndolo. Pero lo que importaba ahora no era si él se ponía en contacto conmigo. Lo que importaba era que yo ya no necesitaba hacerlo. Encontré mi asiento, me abroché el cinturón y me recosté para escuchar el suave zumbido de los motores calentándose. Cuando el avión despegó y la ciudad se fue reduciendo a una miniatura, supe sin lugar a dudas que él seguía esperando que volviera. Pero yo ya me había ido. La ciudad se veía diferente desde arriba. Lejana. Manejable. A medida que el avión descendía hacia mi nuevo comienzo, observé cómo los edificios se hacían más grandes, más nítidos, más definidos. No conocía a nadie aquí. Y eso era precisamente lo que quería. No había nadie que me hiciera preguntas sobre él. No había calles familiares que despertaran los recuerdos que tanto me había costado enterrar. Había elegido este lugar meses atrás, cuando aún llevaba su nombre como una insignia y me susurraba a mí misma que el amor era sinónimo de paciencia. Pero incluso entonces, algo dentro de mí se estaba preparando para una nueva dirección. El apartamento no era grande. Estaba escondido en una esquina de una manzana tranquila, rodeada de árboles y vecinos que se metían en sus asuntos. La pintura estaba recién pintada. El mobiliario era mínimo. El aire olía a nuevos comienzos y sueños no expresados. Lo había comprado con mi apellido de soltera. No había rastro de él. Ni documentos compartidos. Ni cuentas que se solaparan. Hice el pago inicial con los ahorros que él nunca supo que tenía, acumulados con sacrificios y una determinación silenciosa. Cuando sostuve las llaves por primera vez, no lloré. Pensé que lo haría. Pero en lugar de eso,
Me quedé de pie en la puerta durante un largo rato, agarrando el metal frío en la palma de mi mano, sabiendo que lo que sostenía no era solo la llave de un lugar. Era la llave de mí misma. De la vida que estaba recuperando. De un futuro en el que mis decisiones no tenían que pasar por el filtro de su estado de ánimo ni sopesarse en función de su aprobación. Entré y cerré la puerta detrás de mí. Se cerró con un clic definitivo que nunca había sentido en nuestra casa compartida. Aquí no había fantasmas. No había ecos de discusiones. No había recuerdos pegados a las paredes como polvo. Solo un espacio limpio y una luz tranquila que se filtraba por la ventana. Dejé mi maleta con cuidado en un rincón y caminé descalza por el suelo, dejándome sentir cada centímetro. Cada rincón era mío. Cada decisión que tomara aquí sería mía. Desde las cortinas hasta las tazas de café, pasando por la paz que había decidido preservar entre esas paredes. La nevera estaba vacía, las estanterías desnudas. Las iría llenando poco a poco, con intención. Se acabó el prisas por llenar espacios para parecer completa. No estaba reconstruyendo una versión de la vida que había perdido. Estaba creando algo completamente nuevo. No habría comparaciones. No reescribiría la historia para justificar quedarme demasiado tiempo. Este apartamento no era un escape. Era una declaración. Ya estaba harta de pedir que me quisieran de verdad. Ahora me querría a mí misma sin pedir perdón. Me senté en el suelo, junto a la ventana, y observé la calle, los desconocidos que pasaban sin saber lo que significaba ese lugar para mí. Él no sabía que tenía este sitio. Nunca pensó que fuera capaz de desaparecer sin dejar rastro. Pero lo había hecho. Y ahora, en este rincón tranquilo de una ciudad que nunca había oído mi nombre, por fin me sentía libre. La primera vez que la vi, no dije mucho. Había encontrado su nombre gracias a una recomendación discreta, que me había pasado un amigo que sabía que no debía hacer demasiadas preguntas. Su oficina era pequeña, escondida en el tercer piso de un edificio que daba a un tranquilo jardín urbano. Sin placas. Sin recepcionistas ostentosos. Solo una placa de latón y el aroma del café recién hecho flotando en el pasillo. Me saludó con un gesto cálido y un apretón de manos firme, de esos que no preguntan por lo que has pasado, pero dejan espacio para ello. No perdió el tiempo. No me miró con lástima. En cambio, abrió una carpeta y me dejó empezar. Hablé con claridad, despacio, con el tono de alguien que por fin había aceptado que la verdad ya no era algo que temer. Le mostré los documentos que había recopilado durante meses, los extractos bancarios, las capturas de pantalla, los cargos de la tarjeta de crédito, las transferencias ocultas. Tomó notas sin pestañear. Sin levantar las cejas. Sin preguntas innecesarias. Solo comprensión. Comprensión tranquila y profesional. No había acudido a ella para vengarme, sino para proteger lo que era mío. No quería destruirlo. Quería asegurarme de que nunca más pudiera reclamar nada que me perteneciera. Mi nombre. Mi trabajo. Mi futuro. Ella lo entendió. Me explicó cada paso con claridad. La separación de los bienes. El cierre de las cuentas. Los avisos legales que se enviarían si fuera necesario. Me ayudó a registrar mi negocio con un nuevo nombre. Un número al que él nunca podría tocar. Un nombre que significaba libertad. Semana tras semana, nos reuníamos en esa pequeña oficina. Mientras él llamaba y enviaba mensajes fingiendo estar confundido, yo trazaba límites con tinta legal. Ella redactaba documentos con precisión, asegurándose de que cada detalle de nuestro pasado quedara desligado de mi futuro. Me ayudó a revisar los contratos que había firmado sin leer. Aquellos en los que él había escrito su nombre junto al mío. Aquellos que me hacían creer que me incluían cuando en realidad me silenciaban. Había algo sanador en el papeleo. Algo profundamente reconfortante en ver a una mujer escribir mi libertad con líneas limpias y términos innegables. Ya no solo me marchaba. Estaba reconstruyendo mi vida con protección, estaba protegiendo las partes de mí misma que una vez había dejado expuestas por amor. Ella me recordó que marcharse no era una debilidad, era sabiduría. El último día que nos vimos,
me entregó el último juego de documentos y me dijo: si intenta venir a por ti, descubrirá que también te has ido en los papeles. Le di las gracias en voz baja, doblé las hojas y las guardé en mi bolso nuevo. Al salir al aire libre, me sentí más alta. No porque todo fuera perfecto, sino porque había hecho lo único que él nunca esperaba. Me había preparado para la paz. No solo la paz emocional, sino también la paz legal. Y ahora, no solo era libre. Estaba protegida. Estaba escondido en los papeles que habíamos firmado 2 años antes, cuando todavía fingíamos construir una vida juntos. En ese momento, no entendía bien el lenguaje. Él había insistido en que era solo una formalidad, un trámite legal rutinario para vincular nuestros nombres a los bienes compartidos. Yo confiaba en él. O más bien, tenía miedo de no hacerlo. Así que firmé. Sonreí mientras lo hacía, orgullosa de la ilusión que estábamos creando. Pero meses después, algo en mí cambió. En silencio, llevé el contrato a una asesora legal. Le dije que solo quería entender lo que había firmado. Ella me señaló las cláusulas habituales. Entonces se detuvo con el dedo. Y fue entonces cuando todo cambió. Ahí estaba. Una línea, apenas perceptible, escondida en medio de una página llena de jerga legal. Era una cláusula que establecía que, en caso de demostrarse una mala conducta financiera o un engaño, todos los bienes compartidos volverían al comprador original, a menos que se impugnara lo contrario. En el momento de la firma, ese comprador era yo. Él había añadido su nombre a la escritura, pero la compra, hasta el último céntimo, procedía de mi herencia. Dinero de mi padre. Fondos que había ahorrado e invertido mucho antes de que él entrara en mi vida. Nunca pensó que lo recordaría. Supuso que nunca lo leería con atención. Y, sinceramente, quizá no lo habría hecho. Pero la traición me abrió los ojos. Su arrogancia se convirtió en mi despertar. Y ahora, con la ayuda del abogado en el que confiaba, esa frase se había convertido en el arma más afilada de mi arsenal. Significaba que el apartamento, los ahorros e incluso la cuenta de inversión que habíamos abierto con el pretexto de planificar un futuro, ya no le pertenecían. Había perdido todo derecho al momento de utilizar fondos comunes para invitar a cenar a otra persona. Cuando se prepararon los documentos legales y se le entregaron, imagino que los leyó con el mismo desdén con el que alguna vez me había tratado. Hasta que llegó a esa línea. Esa pequeña cláusula olvidada que ahora se erigía como un muro entre él y todo lo que creía que podía llevarse. No necesitaba oír su reacción. Me la imaginaba perfectamente. Primero, confusión. Luego, negación. Después, rabia. Pero no importaba. Porque esta vez no estaba suplicando. No estaba dando explicaciones. Ni siquiera estaba en la habitación. Lo que él olvidó es que el control basado en el engaño siempre se derrumba ante la verdad. Y ese día, la verdad llegó en forma de un contrato que él había afirmado que era solo un trozo de papel. Ahora, ese trozo de papel era la puerta que se cerró detrás de mí mientras caminaba hacia un futuro al que él ya no podía llegar. Él pensaba que había escrito las reglas. Pero olvidó que yo también las había firmado. Y ahora, esa cláusula olvidada se había convertido en la última frase de nuestra historia. Una que no tuve que leer en voz alta, porque las consecuencias ya hablaban por mí. No sucedió de repente. No abrió el armario y de repente comprendió la profundidad de lo que había hecho. Empezó poco a poco, como un hilo que se tira del borde de un jersey. Al principio, probablemente pensó que me había ido en un arrebato emocional, llevándome una maleta o dos, quizá algunas cosas personales. Un par de zapatos de tacón. Unos cuantos libros. Probablemente se dijo a sí mismo que volvería pronto, con la cabeza gacha, dispuesta a pedirle perdón por perturbar su comodidad. Pero esa ilusión se hizo añicos en el momento en que abrió el cajón y lo vio vacío. Luego se dirigió a la caja fuerte. La que apenas habíamos usado, salvo para guardar documentos importantes y algún sobre con dinero en efectivo. Marcó el código y no encontró nada. Ni las partidas de nacimiento. Ni las llaves de repuesto. Ni los recibos. Solo silencio. No era solo lo que me había llevado.
Era la discreción con la que lo había hecho. No había desorden, ni drama, ni caos. Había desaparecido de una manera que dejaba las paredes intactas, pero el aire completamente diferente. Empezó a abrir armarios, a rebuscar en cajones, buscando señales de que aquello no era definitivo. Pero cada rincón confirmaba lo que su orgullo se había negado a admitir. Me había llevado más que mi ropa. Me había llevado el disco duro del cajón del escritorio. El que contenía nuestros archivos compartidos, los presupuestos que yo había gestionado, las contraseñas que él nunca se molestó en recordar. Me había llevado la cámara, las cartas antiguas, las llaves de repuesto del coche. Y luego vino la peor parte. La carpeta. Alargó la mano hacia la carpeta de cuero negro que guardábamos en el estante inferior de la estantería. La que contenía nuestro plan financiero. La abrió y hojeó las fundas de plástico vacías. Las páginas habían desaparecido. Las habían quitado una a una. No estaban rotas. No estaban tiradas. Las habían quitado. Con cuidado, en silencio, deliberadamente. El tipo de eliminación que no proviene de un impulso, sino de una planificación, de alguien que había estado haciendo las maletas mucho antes de que ella cogiera una. Me volvió a llamar esa noche. No contesté. El mensaje de voz era diferente esta vez. No era controlado. No era casual. Era una frase corta, entrecortada. No sé qué estás haciendo. ¿Por qué has hecho esto? Podríamos haberlo solucionado. Pero ya no había nada que solucionar. Yo ya había hecho los cálculos, resuelto la ecuación y cerrado el expediente. Él buscaba cosas que ya no le pertenecían. Y cuanto más buscaba, más se daba cuenta de que lo que yo me había llevado no era solo material. Recuperé mi voz. Recuperé la dignidad que había entregado poco a poco. Recuperé la verdad, las pruebas y la fuerza que él intentó convencerme de que nunca había tenido. A él le quedaron los muebles, las paredes y el silencio que pensó que me castigaría. Pero yo me había llevado todo lo que importaba. Y, por primera vez, él era el que se había quedado sin nada. Era un miércoles por la tarde cuando mi hermana me llamó. Su voz estaba tranquila, pero pude notar el cambio en su respiración incluso antes de que pronunciara su nombre. Ha estado aquí, dijo en voz baja, como si decirlo en voz alta fuera a hacer que él volviera. Hice una pausa, dejé que sus palabras se asentaran en el silencio entre nosotras. No hacía falta que dijera quién. Ya lo sabía. Había venido a buscarme y, al no encontrar rastro de mí, había acudido a la única persona que creía que aún podía defenderlo. Me dijo que se había quedado en el porche casi 10 minutos antes de llamar a la puerta. No daba vueltas. No parecía nervioso. Simplemente estaba allí, con las manos en los bolsillos, como si fuera su casa. Como si aparecer sin avisar después de semanas de silencio fuera algo normal. Ella lo había observado a través de la cortina durante un rato, tratando de decidir si abrir la puerta. Al final, la curiosidad pudo más que ella. O tal vez era para cerrar el capítulo. Necesitaba verlo tal y como yo lo había visto en las últimas semanas. Pequeño e inseguro, vestido con los restos de un control que ya no le servía. Cuando abrió la puerta, él sonrió. No con timidez. Ni con amabilidad. Sino con esa misma sonrisa pulida que usaba cuando intentaba salirse con la suya. Preguntó por mí como si fuera algo casual. Como si simplemente me hubiera ido de vacaciones y se hubiera olvidado de llamar. Mi hermana no respondió de inmediato. Le dejó hablar. Le dejó divagar sobre la confusión y los malentendidos. Sobre cómo las cosas se habían sacado de quicio. Pero ella sabía la verdad. Había visto los moretones en mi voz mucho antes de que aparecieran en mi rostro. Había leído entre líneas mis mensajes de texto nocturnos, la forma en que excusaba todo lo que él hacía y me culpaba a mí misma por lo que no podía arreglar. Así que le dijo la verdad. Que no iba a volver. Que no me había ido en un arrebato emocional. Me fui con claridad y determinación. Que cualquier rastro que esperaba seguir ya había sido borrado. Él preguntó si estaba bien. Ella le dijo que estaba más que bien. Que me estaba reconstruyendo. Que me estaba curando.
Y que no quería que me encontrara. No se enfadó. Se quedó allí, atónito, como si la versión de mí que ella le había descrito no fuera alguien a quien él hubiera conocido realmente. Se marchó sin decir adiós. Simplemente se dio la vuelta y bajó los escalones, más despacio de lo que había llegado. Quizás por primera vez se dio cuenta de que no me estaba escondiendo. Me había ido. No estaba perdida. No estaba destrozada. Me había ido. Y no le quedaba nada a lo que llamar. Mi hermana colgó el teléfono y yo me quedé sentada en silencio durante un largo rato. Por fin había ido a buscarme. Pero era demasiado tarde. Porque yo había dejado de dejar pistas el día que decidí ser yo misma. Y ahora no había ningún mapa que pudiera guiarle de vuelta. Debió de quedarse en el porche más tiempo del que dejó entrever, porque mi hermana dijo que sus palabras cambiaban cada minuto. Al principio, actuaba como si nada pasara. Se mostró tranquilo, despreocupado, como si solo hubiera ido a ver cómo estaba. Pero cuando ella no se ablandó, cuando no le ofreció un asiento ni una pizca de consuelo, su tono cambió. Su encanto pulido empezó a resquebrajarse. Y entonces, con una voz que sonaba menos segura y más aterrada, pronunció las palabras que creía que volverían a abrir todas las puertas. Dile que lo arreglaré. Mi hermana ni siquiera pestañeó. Lo miró a los ojos y le dijo la verdad que él había estado evitando. Que no se trataba de un error, ni de una discusión, ni siquiera de una aventura. Se trataba de un patrón. Una forma de existir en la que él siempre llevaba las riendas, en la que las disculpas eran herramientas y no verdades. En la que arreglar las cosas significaba restaurar su comodidad, no mi seguridad. Ella le dijo que arreglarlo nunca había sido el problema. El problema era verlo. Y él nunca lo había visto. Ni cuando yo me encogía en silencio a su lado. Ni cuando empacaba mi vida en maletas invisibles. Ni siquiera cuando me fui sin derramar una sola lágrima. Él negó con la cabeza, dijo ella, como un hombre que intenta rebobinar el tiempo en su mente. Afirmó que no sabía que las cosas habían llegado tan lejos. Que si yo hubiera dicho algo, solo una vez más, él habría cambiado. Pero yo había dicho algo. Lo había dicho todo. Lo dije al dejar de reírme de sus chistes. Al quedarme hasta tarde en el trabajo para evitar su silencio. Al mirar al techo por la noche, buscando una razón para seguir esperando. Lo dije en cada comida silenciosa, en cada caricia negada, en cada respiración profunda antes de entrar por la puerta principal. Pero él no había escuchado. Había estado esperando una explosión, una pelea a gritos, una salida dramática de la que pudiera culparme. En cambio, obtuvo silencio. Obtuvo ausencia. Y ahora se quedaba con los ecos de una vida que pensaba que siempre podría reparar con promesas. Mi hermana le dijo que tenía que irse. Que yo no estaba esperando a que él arreglara nada. Que yo ya había arreglado lo que importaba, a mí misma. Se quedó allí un momento más, mirando los escalones como si pudieran darle una pista. Luego se dio la vuelta y se marchó. Sin una salida ruidosa. Sin últimas palabras. Solo el suave roce de los zapatos contra el pavimento y una puerta cerrándose detrás de él. Escuché su relato de la conversación con una extraña paz en el pecho. Por fin estaba listo para arreglar algo. Pero era demasiado tarde. Porque yo ya no estaba de pie entre las ruinas esperando a ser rescatada. Ya me había reconstruido en un terreno más elevado, y él no estaba invitado. Después de que se marchara del porche de mi hermana, volvió el silencio, pero no era el tipo de silencio que traía paz. Era el tipo de silencio que zumbaba bajo la superficie, un desmoronamiento silencioso. No necesitaba verlo en persona para saber qué estaba sucediendo. Podía sentirlo. Hay un cambio en el aire cuando alguien pierde la ilusión de control. Las llamadas se hicieron menos frecuentes después de eso, y luego dejaron de llegar por completo. Pero los mensajes comenzaron a aparecer en otros lugares. Una publicación vaga en las redes sociales que parecía una súplica. Un amigo que me enviaba mensajes de texto de la nada, diciendo que había mencionado mi nombre. Su nombre comenzó a resonar en conversaciones en las que yo no participaba. Estaba en una espiral descendente,
e incluso desde una distancia segura, podía oírlo. No estaba acostumbrado a que lo ignoraran. No de verdad. La gente siempre acababa volviendo a él. Ya fuera con ira, con disculpas o con desesperación, siempre regresaban. Pero yo no. Y mi ausencia no era solo física, era total. No respondía. No comentaba. No aparecía en ningún sitio donde pudiera localizarme. Y ese silencio, el que él utilizaba como arma contra mí, se había convertido en mi mayor escudo. A través de conocidos comunes, escuché fragmentos. Que había empezado a faltar al trabajo. Que la nueva mujer, la que reía demasiado alto en las cafeterías, ya no estaba con él. Que estaba enfadado con todo el mundo menos consigo mismo. Que culpaba a las personas que guardaban silencio. Que me culpaba a mí por cambiar de la noche a la mañana. Pero yo no cambié de la noche a la mañana. Había estado cambiando lentamente, mientras él estaba demasiado ocupado disfrutando de la comodidad de mi presencia como para darse cuenta de que me estaba alejando. Una vez vi una foto suya, por casualidad, mientras veía las imágenes etiquetadas en el perfil de un amigo. Parecía cansado. No era el cansancio que provoca la falta de sueño, sino el que se refleja en los ojos cuando finalmente te das cuenta de que nunca fuiste tan intocable como creías. Había un vacío en su expresión, una confusión que reconocí. La misma confusión que solía mostrar cuando yo me quedaba en silencio en medio de una discusión, sin intentar explicar lo que él se negaba a entender. Aún así, no me acerqué. No me regodeé. No celebré su caída. No deseaba verlo sufrir. Pero tampoco iba a rescatarlo. Esa parte de mí había desaparecido. La parte que una vez creyó que amarlo con suficiente intensidad podría mantenernos juntos. Observaba desde la distancia, no con amargura, sino con la claridad de alguien que finalmente se había elegido a sí misma. Él se hundía en espiral y el mundo que una vez giró a su alrededor continuaba sin detenerse. Mientras tanto, yo construía el mío, en silencio, con intención, sin disculparme. Y, por primera vez en años, no sentía que estuviera huyendo de nada. Caminaba hacia todo lo que él me había dicho que no podría tener sin él. Y lo hacía sin mirar atrás. Incluso en su silencio, aún podía sentir la expectativa. Esa arrogancia silenciosa que siempre había tenido, la que le convencía de que al final cedería. Que me cansaría de fingir ser fuerte. Que echaría de menos la forma en que solía tocarme la mano en público y fingir que nada pasaba a puerta cerrada. Creía que su ausencia me atormentaría. Que su espiral me haría sentir culpable. Que una llamada, una publicación triste, un amigo en común que le transmitiera su arrepentimiento sería suficiente para hacerme volver arrastrándome y decir las palabras que él estaba tan acostumbrado a oír. Te perdono. Pero esas palabras no iban a salir. Ni ahora. Ni nunca. Lo que él nunca entendió es que yo no me había ido sin más. Me había transformado. La versión de mí misma que él había manipulado, despreciado y mantenido en espera había desaparecido. Ya no existía. La mujer que se quedó después de la primera traición. La que se callaba para mantener la paz. La que pensaba que soportar el dolor era demostrar amor. Ya la había llorado. Y en su lugar había alguien que ahora veía con claridad, que se quería lo suficiente como para elegir la distancia antes que el daño. Él esperaba mi gran regreso. Quizás no con globos o con los brazos abiertos, pero sí con certeza. Con ese tipo de paciencia superficial que no proviene de la humildad, sino del derecho. Esperaba que llamara a su puerta. Que apareciera frente a la puerta que una vez me mantuvo cautiva en la comodidad. Que me sentara frente a él con los ojos llorosos y le dijera: hablemos. Pero ya no tenía palabras para él. Todas las frases que necesitaba decir ya las había expresado con mi marcha. No sentía satisfacción al saber que él esperaba. Ni suficiencia. Solo paz. Porque sabía que, por cada minuto que él esperaba mi regreso, yo construía una vida en la que ya no había sitio para él. No estaba al borde del precipicio de nuestros recuerdos esperando que él arreglara las cosas. No estaba releyendo viejos mensajes ni reviviendo conversaciones en mi cabeza.
No estaba ensayando respuestas ni preguntándome si había exagerado. Estaba descansando. Volvía a reír sin preguntarme si mi alegría le haría sospechar. Me despertaba sin prepararme para el impacto emocional. Seguía adelante sin arrastrar el peso de la confusión de otra persona. Él quería que le suplicara. Quería que me sintiera perdida sin él. Pero lo que sentía era una libertad tan completa, tan tranquila, que era como renacer. Nunca miré atrás. Ni una sola vez. Porque el camino del que me alejé no era mi hogar. Era un callejón sin salida. ¿Y el camino en el que estoy ahora? Me lleva a lugares a los que nunca habría llegado si me hubiera quedado. Él esperó a que volviera. Pero yo ya había encontrado todo lo que necesitaba, sin él. Se había convencido de que me había ido para siempre, pero me había ido de una forma que significaba borrada. Como si me hubiera desvanecido en el fondo de su historia, perdido el equilibrio, desaparecido sin dejar rastro. Imaginaba que había empezado de nuevo en silencio, en algún pequeño rincón del mundo, viviendo una vida demasiado insignificante como para volver a cruzarme con él. Lo que nunca esperaba era ver mi nombre donde creía que nunca aparecería, por encima del suyo, delante de él, en un espacio que creía que le pertenecía solo a él. Ocurrió durante una presentación comercial a la que asistió, un proyecto que pensaba que lo volvería a colocar en la cima. Se sentó al borde de una mesa de conferencias, con las mangas remangadas, la voz preparada, confiado en el acuerdo que estaba a punto de cerrar. Pero cuando el representante de la empresa entró y presentó al socio principal de la propuesta, aquel de quien todos hablaban maravillas, aquel a quien todos querían conocer, lo oyó. Mi nombre. Dicho claramente. Inconfundiblemente mío. Dicen que se quedó paralizado. Debió de pensar que era una coincidencia. Quizás alguien con el mismo nombre. Quizás un error. Pero entonces entré en la sala. Tranquila. Sereno. Sin maquillaje para impresionarlo. Sin expresiones calculadas para despertar culpa o nostalgia. Solo yo. La mujer a la que una vez le dijo que nunca triunfaría sin él. De pie en una sala llena de ejecutivos, no por quien conocía, sino por lo que había construido. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, lo vi. El destello de incredulidad, luego la confusión, luego ese miedo familiar disfrazado de arrepentimiento. No lo reconocí. No le ofrecí un saludo ni una sonrisa. Tomé asiento a la cabecera de la mesa y abrí mi carpeta. Dejé que mi trabajo hablara por mí. Dejé que mi preparación, mi silenciosa persistencia, los años de sanación, construcción y superación hablaran por mí. Él se sentó allí, un hombre que una vez tuvo todo el poder y ahora se daba cuenta de que la persona a la que creía haber destrozado no solo había sobrevivido, sino que había volado alto. Después de la reunión, se quedó. Intentó entablar una conversación trivial. Solo respondí lo estrictamente profesional. Nada más. Sin recuerdos. Sin amabilidad. Solo los límites claros y limpios de una mujer que ya no tenía nada que demostrar. Me preguntó si tenía un momento para hablar en privado. Le dije que tenía una cita. Y era verdad. Ese día me vio alejarse de nuevo. Pero esta vez no fue por el dolor o la decepción. Fue por la coherencia, la determinación y la claridad. Nunca esperó que mi nombre llegara a ocupar el lugar que había sido suyo. Nunca pensó que yo sería a quien la gente escucharía, respetaría y obedecería. Pero ahí estaba, impreso, anunciado, innegable. Mi nombre, que antes se susurraba en discusiones, se descartaba con silencios fríos y se enterraba bajo su ego, ahora aparecía en negrita en la misma plataforma a la que él había intentado impedirme llegar. Y no podía impedirlo. Ya no. Esa reunión no fue mi victoria. Fue mi cierre. No porque le hubiera eclipsado delante de un público o porque finalmente hubiera demostrado que estaba equivocado, sino porque me di cuenta de que ya no necesitaba su aprobación. Verlo sentado al otro lado de la mesa mientras yo dirigía la sala solo confirmó lo que ya sabía. Mi fuerza nunca fue ruidosa. Nunca fue dramática. No nació de la venganza ni del rencor. Se construyó lentamente, en silencio,
en el silencio que él pensó que me quebraría. Nunca necesité anunciar mi marcha para que fuera real. Solo necesitaba seguir adelante sin mirar atrás. Él esperaba que me fuera con rabia. Que diera portazos, llorara en público, contara a todos mis conocidos lo que había hecho. Contaba con que mi salida me pintaría como una persona emocional, irracional e inestable. Pero no le di esa historia. No le di nada. Solo silencio. No busqué un cierre. No busqué una disculpa. No le pedí que admitiera nada ni que se explicara. Simplemente me fui y no volví. El poder de ese tipo de partida está en las consecuencias. Desestabiliza a aquellos que nunca pensaron que tenías la fuerza necesaria. Les hace sentarse en su propio ruido, preguntándose qué parte de ti subestimaron. El silencio obliga a reflexionar. Y en su caso, le obligó a reconocerlo. Cada llamada sin respuesta, cada mensaje ignorado, cada pregunta que tenía sobre dónde había ido y cómo había seguido adelante sin él, se convirtieron en espejos. Y él tuvo que mirarlos sin mí allí para suavizar el golpe. En mi silencio, sané. No estaba explicando mis decisiones a personas que tenían opiniones sin conocer mi historia. No me estaba defendiendo de las historias que él pudiera haber difundido. Estaba eligiendo la paz en lugar del permiso. Me dio espacio para convertirme en una mujer que ya no esperaba a ser elegida. Que ya no se doblegaba para ser amada. Que ya no se quedaba porque marcharse parecía demasiado trabajo. El mundo no se detuvo cuando me fui. Se abrió. Nuevas amistades crecieron donde las viejas se habían marchitado. Las oportunidades me encontraron porque por fin era visible para mí misma. Mis días estaban llenos de intenciones, no de esperas. Mis noches eran tranquilas, con la sensación de seguridad, no con el miedo que solía dominarme. Y nada de eso requirió un final dramático. Solo un paso firme hacia la puerta y la fuerza para seguir caminando. Él recordará el silencio más de lo que jamás habría recordado los gritos. Porque no fue solo mi voz la que desapareció. Fue mi presencia, mi calidez, mi lealtad. Todo se esfumó sin previo aviso. Y ahora, donde quiera que se siente, reviviendo los momentos que le llevaron a desmoronarse, sabe exactamente cuándo cambió todo. Cambió en el momento en que me fui sin decirle lo mucho que me dolía. Porque para entonces, ya no necesitaba que él entendiera el dolor. Ya había elegido la curación. En silencio. Por completo. Y para siempre. Hay una diferencia entre alejarse y recuperar lo que te han robado. Alejarse es sobrevivir. Recuperar es poder. Y lo que él nunca entendió es que yo no me limité a salir de su vida. Volví a la mía. Por completo. Con fuerza. Sin vergüenza. No me limité a hacer una maleta y desaparecer. Me llevé cada pedazo de mí misma que él creía haber borrado poco a poco. Mi confianza. Mi voz. Mi intuición. Mi futuro. La versión de mí misma que existía antes de él había quedado enterrada bajo años de silencio y concesiones. Pero la desenterré. Y luego la convertí en algo aún más fuerte. Recuperarlo todo significaba volver a los sueños que había dejado de lado para que él se sintiera cómodo. Significaba reescribir la historia que decía que solo era valiosa cuando estaba cerca de él. Miré mis viejos diarios y vi que había escrito, quizás sea yo, demasiadas veces. Lo taché con un bolígrafo rojo y escribí. Nunca fui yo. Era él, que no sabía cómo tratar a alguien íntegro. Volví a visitar los lugares donde habíamos estado, no para llorar, sino para crear nuevos recuerdos en los mismos lugares donde una vez me sentí pequeña. Pedí la comida por la que una vez se burlaron de mí. Me puse el vestido que él decía que llamaba demasiado la atención. Me paré bajo mi propia luz sin disculparme por proyectar sombras. Él pensaba que tenía la última palabra. Pero me di cuenta de que él solo era la mitad de mi historia. La parte que me enseñó lo que era conformarse. Lo que era la erosión lenta. Cómo sonaba la manipulación disfrazada de amor. Pero él nunca fue el final. El final era yo, en mi propio espacio, construyendo algo desde cero con las manos limpias y el corazón puro. El final era yo sonriendo en las fotos sin recortar la tristeza. El final era yo riendo a carcajadas,
sin filtros, sin preocuparme por si incomodaba a alguien. Recuperarlo todo significaba elegir relaciones que me nutrieran, no que me agotaran. Conversaciones en las que no tenía que defender mis sentimientos. Amistades que no requerían que me encogiera. Habitaciones en las que podía ocupar espacio sin preguntarme si lo merecía. Significaba ganar dinero sin pedir aprobación. Tomar decisiones sin comprobar si alguien más pensaba que eran lo suficientemente buenas. Amarme lo suficiente como para confiar en que no necesitaba que me rescataran, solo que me recordaran. Él seguirá adelante, tal vez fingiendo que fue él quien dejó ir. Pero él lo sabrá. En el fondo, sabrá la verdad que se le atraganta como una piedra en la garganta. Que no me fui porque fuera débil. Me fui porque por fin recordé quién era. Y no solo salí de su vida. Volví a la mía. Paso a paso. Herida a herida. No me fui sin más. Me llevé todo lo que era mío. Y nunca pensé en devolver nada. Así que, para quien pensó que suplicaría, entiéndelo. Nunca estuve perdida. Estaba enterrada. Bajo el compromiso. Bajo el silencio. Bajo la ilusión de que el amor significa permanecer a pesar de todo. Pero en el momento en que me elegí a mí misma, no solo me liberé. Me levanté. Me alejé no con ira, sino con poder. Y no lo hice para hacerte daño. Lo hice para curarme. Esta historia no trata de venganza. Trata de restauración. Trata de la fuerza silenciosa de una mujer que dejó de pedir respeto y empezó a reclamar su valor. No me fui vacía. Me fui completa. Y nunca miré atrás. Si esta historia te ha llegado al corazón, si estás al borde de tu propio punto de ruptura preguntándote si sobrevivirás al silencio, que esto te sirva de recordatorio. Ya tienes lo que necesitas. Aléjate con la cabeza alta. Y llévate todo lo que es tuyo. Gracias por estar aquí. Su viaje fue duro, pero la llevó de vuelta a sí misma. Ve otra historia impactante haciendo clic a la izquierda y no olvides suscribirte para escuchar más voces que merecen ser escuchadas.